Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, aquí en su televisión regional, en Popular Televisión. Y aquí estamos con nuestro experto en mercados, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues don Pedro Sánchez, que ya ha nombrado su equipo económico, una parte, porque me supongo que darán más cargos sus secretarios, etcétera, y sus ministros. Yo quisiera preguntarle qué le parece el área económica que ha nombrado el nuevo presidente del gobierno. Bueno, a mí me parece que es un gobierno de segunda línea. Lo digo se refiere a eso, ¿no? Sí, el equipo económico. Al equipo económico. Bueno, me parece que es un equipo de segunda línea. Nosotros conocemos a la señora Calviño ya de hace muchos años y bueno, esta llegó de la mano de Almunia, estuvo en competencia durante un tiempo, primero con Solver, después con y a lo más que ha llegado es a ser una funcionaria que ha estado pues de ayudante de los comisarios. Puede conocer la economía, sin ninguna duda, pero vamos, no es ningún economista brillante que tenga que se la conozca, unos conocimientos espectaculares, sino que es una señora que es funcionaria y que viene, pues yo creo que como casi todos, a aprender haciéndolo. También tenemos a la señora Montero, que ha sido consejera de Hacienda en Andalucía, sí, y a Magdalena Valerio, que diríamos es ministra de Trabajo. Y meteríamos en ese área a Teresa Rivera, en Energía, que sí tiene historia, porque esta señora, es curioso porque en la nueva... es verdad que ha sorprendido favorablemente el gobierno de Pedro Sánchez. Yo no sé si porque se pensaban que iba a poner a algún miembro de Podemos, o porque si las expectativas eran bajas, o porque realmente tiene un cachet, que sí lo tienen algunos ministros, hay que ser sinceros. Lo que pasa es que todos tenemos historia, y todos tenemos nuestras partes buenas y malas. La señora Rivera fue la que firmó la instalación de la plataforma Castor, sí, efectivamente, que nos va a costar 1.350 millones de euros a todos los españoles. Entonces me llama la atención que en esta especie de pirotecnia que tenemos ahora en España, que todos son fuegos de artificio, no se diga nada. Pero bueno, completamos el equipo con la señora Valerio y María Jesús Montero de Hacienda, que evidentemente eso sí puede tener relación con Cantabria en el sentido negativo, puesto que esta señora ha defendido las posiciones de Andalucía, que era su misión, y la configuración geográfica de Andalucía es distinta a la del norte. Pueblos grandes, con distancias kilométricas, y núcleos rurales totalmente distintos a los que hay en el norte de España. Y a la hora de la financiación eso puede tener mucha importancia. Sí, está en la línea pues de prácticamente la mayoría, salvo digamos que los tres ministros de más peso que ha nombrado, como puede ser Borrell, pero además de una historia conocida y que en este momento prácticamente ya es un hombre jubilado, ¿no? Un hombre que ha buscado con Sánchez una nueva ubicación y un resurgimiento. Esto se vio claramente por su posición en el tema catalán, donde sí, se le valora eso que hizo, pero es un hombre que ha llegado aquí, su historia la conocemos, sabemos cómo dimitió de donde estaba en aquellos momentos, pues además por temas de corrupción, y luego se ha pasado pues unos años
pues por ahí haciendo valer, yo diría que sus influencias. Ha sido un hombre de Abengoa, y Abengoa ya sabemos también cómo acabó, y luego pues ha estado en cargos europeos pues por cuota, aparte de que él tiene unas condiciones. Pero lo que decía usted de la ministra de Hacienda, bueno, la ministra de Hacienda lo primero no es economista. Esta mujer es doctora en medicina. Es una médico, ha estado en temas de sanidad. Cuando se habla de la marcha de la sanidad en Andalucía, no es ningún ejemplo. Yo diría que la situación de la sanidad en Andalucía no es para extrapolarla, ni mucho menos al resto de España, aunque donde había un gobierno socialista querían tomarlo como referente, pero vamos, en ningún caso representaba ningún avance, y se ha incorporado recientemente a los temas económicos, y tampoco puede decirse que la economía de Andalucía sea una economía brillante, ni de lejos. Sí, pero destaca que ha embridado el déficit, pero también lo han tenido que hacer otras comunidades. No, es que los recortes... Pero es que lo han tenido que hacer otras comunidades, claro. No solamente comunidades, es que también se ha hecho en España. Es que se ha hecho en España, y yo creo que es mucho más complicado hacerlo en todo el territorio nacional que hacerlo en una región. Por tanto, estamos ahí también, nos movemos con una persona totalmente de segunda división, y está en la línea de la práctica mayoría de los ministros que se han nombrado. Son gente que tiene una pequeña experiencia en comunidades autónomas. Tenemos la de Valencia con el tema sanitario, tenemos la de Castilla-La Mancha, que su mérito, bueno, es una funcionaria, lleva un poco de tiempo ahí, desde unos meses en el gobierno, y es la que está tratando un poco el tema del Pacto de Toledo, la que representa al PSOE en esto, pero son personas que... Tenemos la de educación, por ejemplo. El País Vasco estuvo con Patxi López hace años en... Sí, pero en dicen esto, que es una persona solvente, no lo sé. Pues hombre, yo supongo que habrá hecho, pues sí, posiblemente habrá hecho muy bien lo del euskera como lengua vehicular, igual lo ha hecho muy bien. Pero defendió el trilingüismo y bueno, no tiene mal... Pero vamos, a mí lo que sí me llama la atención... No se caracteriza el gobierno de Patxi López por su brillantez en ningún tema. Por tanto, estamos con personas que salen de autonomías, y nos podíamos encontrar en una región como Cantabria, que ya ha habido varios gobiernos y que ha habido bastantes ceses de personas de esos niveles. Podíamos encontrar que Sánchez, con gente de Cantabria, podía hacer 3 gobiernos como el que tiene. Pero sí hay un tema que me gustaría destacar. La mejora que ha habido en asuntos exteriores es evidente, porque el señor Dastis ha sido uno de los... El señor Rajoy tuvo muchísimos aciertos más que errores, pero sí tuvo errores. Y para mí el tema de exteriores fue un desastre en los últimos años. El señor Dastis ha sido, iba a decir, nefasto. Ni comunicaba, ni ha situado a España en primera línea, ni empatizaba con los medios de comunicación. Es decir, lo del señor Dastis es seguro que va a ser mejorado por el señor Borrell. Estoy absolutamente seguro, porque además el señor Borrell es un hombre que domina muy bien el inglés, se va a mover bien. Ahora también tiene historia. Es decir, es que el señor Borrell ha ido a declarar hace un año a la Audiencia Nacional por el tema Bengoa, y este señor ha cobrado 3 millones de euros, 2 millones y pico de euros, 300.000 euros al año cobrado de Abengoa. Claro. Y fue el consejo que vio que Abengoa se fue al garete y han seguido... Y avaló el que se diera en plena situación a Felipe Benjumea, al consejero delegado, Sánchez Ortega, unas cantidades brutales, 11 y 4 millones de euros respectivamente. Ahí estaba en el Consejo. Yo esto no lo veo. Es decir, hay que decirlo todo. Hay que decir lo positivo y lo negativo. Y yo estoy contento, de verdad, lo digo de verdad, con que esté el señor Borrell. Es una garantía. Pero todos tenemos historia. Aquí no somos Madre Teresa. Aquí no, es que parece que algunos son Madre Teresa ahora que todos lo tienen historia y algunas cosas más. Es decir, que ha desaparecido la historia, eso que se analiza a veces hasta con lupa a gente del Partido Popular, entre las extrahistorias, hasta casi cuando salían del capazo de su madre. Pues aquí no ha sucedido en esto. Por eso digo que hay cosas muy sorprendentes en los medios de comunicación de este país. En los medios de comunicación yo creo que se han visto un poco deslumbrados precisamente porque esperábamos un gobierno reflejo del Parlamento. Se esperaba, mucha gente pensaba en que quizás podía llegar un gobierno Frankenstein, como vienen diciendo, que
es el Parlamento que tenemos, un Parlamento absolutamente Frankenstein. Bueno, pues en el momento que ya entran figuras que, bueno, que son figuras corrientes en lo profesional, pero normales en sus conductas, como son todas estas personas, pero luego ya gente como, por ejemplo, pues eso, Borrell. Pues dices, bueno, pues de lo malo es una persona conocida que sabemos que hoy ya va a llevar una línea que es respetado en el exterior, porque ya es una figura histórica del... Y es un hombre muy inteligente. Y es importante dentro del Partido Socialista, ha sido una figura importante, y eso sí que tranquiliza un poco. Y eso es lo que ha creado también esos dos o tres un poco más brillantes, como puede ser también pues el astronauta Duque, en fin, esto es lo que... Pero claro, ahora dime, ¿qué programa de gobierno, don Gabriel? Le pregunto. Claro, ha creado un cierto espejismo en la prensa y se han disparado, pero en el momento que esto se empieza a analizar, usted se encuentra con que tenemos un gobierno de segunda, tercera división, don Gervasio. No es un gobierno fuerte. Usted se le veo muy... No, bueno, yo lo que creo que quiero dar un poco tiempo para que funcione, porque lo que no veo es programa. Hay que dar oportunidades a la gente, pero vamos, decir ahora que son brillantes es un absurdo total. A lo mejor resulta que su gestión es muy brillante, porque a fin de cuentas es gente que no tiene demasiada mochila. Por ejemplo, la de Sanidad tuvo que dimitir su esposo porque lo colocó junto a 20 amigos en Sanidad en Valencia. Y la Sanidad en Valencia... Ella está contra la privatización, lo cual me parece muy bien, de la sanidad, eso me parece. Pero al mismo tiempo está utilizando la sanidad, pues a veces para obtener privilegios personales o familiares. En definitiva. Son cosas que tienen en la mochila. Por lo demás, pues está todo por ver y luego vamos a ver lo que realmente puede hacer. No es un gobierno con experiencia, ni tampoco de personas brillantes, pero eso no quiere decir que a lo mejor resulta que en el gobierno... Vamos a hacer ciencia ficción. Programa, ¿se acuerda, Gonquita, que decía programa? Sí. Ahora eso ya se ha olvidado. Pero no es porque no sabemos lo que va a hacer el señor Sánchez, ¿no? ¿Qué programa? ¿Qué se puede hacer con 84 diputados? ¿Y qué se puede presentar? Porque si evidentemente, vamos a decirlo así, no ha decepcionado en términos generales el gobierno, aunque... Desde luego, en todos los sitios cuecen habas y en mi casa alcalderadas, aunque no se haya destacado eso, ¿qué va a hacer? El resentimiento es muy malo. Ya ayer Pablo Iglesias declaraba que en 24 horas se ha olvidado de que ha sido él quien lo ha puesto ahí. Y esta gente tiene cierta sed de venganza. O sea, cuando algo no les sale como ellos esperan. Por Iglesias, dice usted. Pablo Iglesias. Por tanto, no lo va a pasar nada bien, porque yo creo que es excesivamente heterogéneas aquellas fuerzas que hoy lo están apoyando en el gobierno. Y cada uno tira para su lado. Tenemos ahí, veremos el PNV hasta dónde apoya, aunque el PNV en este momento está un poco tocado porque esto que se llama... Me decía el otro día un amigo de Bilbao que se han resentido las cuadernas, que una gran parte de empresarios muy importantes que ayudan mucho al PNV estaban disgustadísimos por lo que había hecho. Y en algún caso, y además la información es pata negra, muy arrepentidos algunos, claro, otros no, el señor Eguíbar y compañía no. Pero bueno. Se les ha calentado, yo creo, en exceso, se han pasado de frenada, porque quizás nunca ha sido fiable este partido, pero yo creo que nunca había sido tan flagrante esa que hoy se está llamando traición. Egoísmo, diríamos también. Egoísmo. Y luego también un poco de ingenuidad por el partido del gobierno, porque vamos a ver, si negocias unos presupuestos tendrás que negociar fidelidad o al menos lealtad en el periodo que te queda de gobierno. Y todo esto ha saltado por los aires, ¿no? Y luego también hay que destacar, a nadie se explica por qué Rajoy no dimitió 3 días antes, con lo cual se hubiera paralizado la moción de censura y luego ya veríamos qué pasa, porque había que negociar una investidura. Había unos meses. Ese es uno de los grandes misterios que algún día igual sabemos. Bueno, otro tema, Cantabria, lo que nos importa. Tenemos 200 y pico millones y se aprueba el presupuesto para Cantabria. Bueno, no sé en qué quedamos, si era poco, mucho. Es que ahora estamos con la cabeza un poco al tema. Yo tengo una opinión particular. Seguro. Se va a ejecutar muy poco de eso en Cantabria. Estoy absolutamente... ¿Por qué? Porque para eso hay que tener un interés muy grande. Y somos en España lo que somos. Y había proyectos que se estaban generando, que se seguían diariamente. Eso va a quedar ahora ahí en un cajón apartado.
tiempo al tiempo. ¿Qué me gustaría más que verme equivocado? Además, y decir dentro de un año, madre mía, que hemos conseguido esto, esto y esto. Además, pero me da la impresión, y la experiencia nos dice, que ya se está hablando del corredor mediterráneo, del otro, y se va a girar pues donde hay más votos, como hacen todos los partidos, por otro lado. No, en eso no se libra nadie. Por lo tanto, no lo sé, y no quiero echar un jarro de agua. Mal ojo tiene el animal, como diría el otro, ¿no? Es que, miren, nos encontramos con dos mala suerte para Cantabria. de gobierno mala suerte para distintas. Cantabria. Aquí hemos venido diciendo, cuando salió un ministro de Cantabria, hemos dicho que para Cantabria eso era importantísimo, porque además se trataba de una personalidad muy leal a Cantabria y luego una persona muy trabajadora y muy cumplidora de aquellas cosas que promete. Y los proyectos que le pasaban por la cabeza los pone en marcha y los ejecuta. Esa es nuestra experiencia y en eso tenemos que apoyarnos. Eso ya sabíamos que esos 272 millones se iban a ejecutar en los periodos que venía diciendo. Ya estaban los proyectos lanzados y estaba hecho. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que esto se ha quedado pues, ahí a medias y sabemos cómo funciona el Partido Socialista, porque los precedentes que tenemos es de que no cumplieron prácticamente ninguna o muy pocas de aquellas cosas que decían que iban a hacer. 272 millones que iban a suponer yo creo una inyección para nuestra economía extraordinaria, pues hoy hasta el mismo presidente dice que fue muy crítico con esa que decía que era muy poca inversión, pero hoy mismo el mismo presidente dice que se conforma con que se cumplan estas previsiones, ¿no? Luego dice, es que además había unos proyectos que están en 4.000 millones, dice en declaraciones que ha hecho. Bueno, para esto ahora lo valora. Bueno, antes no parece ser que era así. Por tanto, porque se podía contar, y no me quisiera, de verdad, me quiero contener, porque en algunas ruedas de prensa, lo he escrito, esto sí lo he escrito, de los sábados, cuando venía don Íñigo, pero en esto no es crítica al gobierno ni a nadie de aquí, hay que hablar de que no las tiene cosas, nada que ver, pero sí a medios de comunicación, a algunos periodistas, no a todos. Decía, ya está aquí otra vez este hombre, por el ministro, con más proyectos. Es decir, esa es una sensación de que algo que era una oportunidad histórica se llamara Alfredo Pérez Rubalcaba, se llamara Íñigo de la Serna, se llamara Pepe Pérez, de alguien de Cantabria, resulta que le ponemos zancadillas y que resulta que nos da envidia. Es un poco este comportamiento que tiene esta, a mí me parece pequeñez. Sí, yo que soy un enamorado de esta tierra, sí lamento eso y envidio de los vascos su unidad a la hora de pedir. ¿No? Pero en fin, esa es una cosa y como tal la cuento, ¿no? No, es cierto. A mí me parece que una actitud hubiera sido muy valorada por los cántabros del gobierno regional con respecto al ministro de Fomento y viendo la ciudad, pues a ver, no voy a decir que ponerle alfombra roja cada vez que venía, pero hombre, una forma respetuosa de dirigirse a él. Y otra cosa... Bueno, pero sí lo hizo algún consejero, ¿eh? Íñigo, sí lo hizo algún consejero y lo hizo muy bien. Sí, eso yo también estoy de acuerdo con usted. Aquí hay un consejero, y además, ¿por qué no decirlo? El consejero de Obras Públicas, me parece una persona muy coherente, muy sensata. Sí. Además, le veo en la onda lógica y correcta, y sí que miraba a este hombre por los intereses de Cantabria y sabía el valor que tenía la actitud de Íñigo de la Serna, ¿no? Pero... esto, yo creo que aquí no solamente ya era la actitud con él, es que era esa agresión permanente a la persona que estaba por encima de Íñigo de la Serna y a quien al día siguiente iba a tener que pedirle el ministro de Fomento que firmara unas inversiones para Cantabria. Bueno, vamos a lo de Cantabria. No nos vamos a desviar del tema, que bastante carga política tiene todo ello. Hablamos del tema económico. ¿Usted cree que se van a cumplir los presupuestos? Pues yo creo que al 100% no. Los presupuestos de Cantabria. En Cantabria, sí. Lo que está previsto. Las inversiones previstas. No, vamos, eso nada venía en tiempo. Ahora sí se hará algo que canta mucho y que está firmado y que ya
el mismo Íñigo de la Serna había dicho que se iba a dar, pues, por ejemplo, los 22 millones que este año hay para Valdecilla. Eso se va a cumplir. Pero yo creo que está adjudicado también el acceso al puerto de 22 millones, la obra sobre una montaña. El acceso al puerto también no es una cantidad muy elevada, y el puerto yo creo que hoy para Cantabria es vital. Pero hay otros, como es todo el tema de las vías, todas estas cosas que a mí me parece que se van a ralentizar, porque además prácticamente el nuevo ministro de Fomento va a tener poco tiempo de abordar estos temas, porque bueno, queda año y medio y además con mucho lío político. Y además él dedicarse a su partido. Claro. Bueno, vamos a hablar, se van a pedir, vamos a entrar en términos generales, muchas más, se va a tener que poner de acuerdo con Europa, pero ¿cómo se combina aumentar gastos del gobierno cuando tenemos ya el gobierno anterior, que era en eso más prudente? Creo yo que va a ser más prudente, lo digo por la experiencia. Tenía problemas con Europa. ¿Qué va a pasar ahora? Sí, bueno, en el pleno de control de gasto. Sí, no, aquí va a haber un control de gasto importante, y además vamos a tener otro problema, y es que ya está pensando Draghi, el presidente ya está pensando en reducir, eliminar prácticamente estas compras de deuda que se venían haciendo, que para nosotros pues yo creo que era una inyección de liquidez importantísima. Al mismo tiempo nos van a subir los intereses de la deuda, nos sube la factura del petróleo, por lo tanto me parece que las inversiones hoy se van a limitar mucho en España, porque el gobierno no tiene capacidad de maniobra, y además, como ha dicho la ministra de Hacienda, la nueva ministra de Hacienda, que su preocupación fundamental va a ser cumplir el déficit, como dice que ha hecho en Andalucía, pues empecemos a apretarnos el cinturón, don Gervasio. Bueno, pues esto es muy importante, porque yo creo que el bienestar de todos los españoles depende de una buena gestión, y que hay que desearle que el gobierno, aunque yo creo que no va a estar muchos meses, dado el tiempo que queda y dada la situación que hay en el Parlamento, que acierte, que le salgan bien las cosas, porque al fin y al cabo los gestores lo que tienen que hacer es mirar por la población. Y desde luego no quepan duda que si lo hace bien lo vamos a decir, y si lo hace mal también. No nos van a doler, vamos a destacar lo positivo y también lo negativo. Como hemos dicho, que nos parece un buen ministro de Asuntos Exteriores el señor Borrell, mejor que el señor Dastis de aquí a Pernambuco, aunque no hace falta mucho, pero también decimos otras cosas, que todos tenemos historia. Claro, es decir, que, en fin, estas personas que ponen como inmaculadas, etcétera, a mí eso me llama un poco sobre todo a la hora de ser un poco mesura, ¿no? No hay razones para lanzar las campanas al vuelo y quedarse, lo que digo, deslumbrado porque no es un gobierno ni mucho menos brillante, porque yo creo que todavía casi hasta se desconoce sus capacidades. De algunos no, como la vicepresidenta Calvo. Esta mujer pues ya conocemos, aquella señora que decía que el dinero público no era de nadie, ¿no? Bueno, conocemos a los que hoy yo digo que han sido, pues bueno, han estado en gobiernos anteriores. Los demás, pues está por ver, y yo lo que sí me gustaría era poder decir, cuando empiecen a trabajar, decir, hombre, están demostrando una brillantez que no había razones primero para atribuirles. Pues sí, habrá que decirlo, y sería de justicia, y ojalá, porque lo que tenemos que hacer es que se mejore la vida de los españoles, que tampoco es que estemos para tirar cohetes. Bueno, tenemos el tema Italia. El tema Italia, que es muy preocupante por el populismo, porque vamos a ver si quiere aplicar ortodoxia económica, y que puede tener unas consecuencias para toda Europa colaterales, y que va a ser un escenario de cara a los próximos meses de incertidumbre económica en el viejo continente, y lo que puede ser una especie de tres patas muy peligrosas, que son los aranceles estadounidenses, la desestabilización de Italia y, evidentemente, los populismos, que siguen estando ahí, más o menos larvados. Y esto es ya llueve sobre mojado, porque también esto sucede
después de haberse salido el Reino Unido, prácticamente, aunque todavía están negociando, pero ya prácticamente el Reino Unido fuera de Europa. Si Italia sigue en esa situación que no con sabemos... un 120 y tantos por ciento de deuda. De deuda, claro. No sabemos hacia dónde camina, y con una España en este momento también un poco revuelta y en una situación económica muy precaria, porque también la deuda no es el 120, pero es el 100, ¿no? Una situación realmente precaria. La situación en este momento de Europa es preocupante y es desestabilizadora. Sí. Así es que el futuro, pues no sé, pero reconducir todo esto va a costar mucho trabajo, porque Alemania tampoco está en una situación para tirar cohetes, también tiene un gobierno débil, con unos acuerdos y pues ahí también muy en precario, de manera que yo creo que es un momento difícil. Lo de los aranceles, claro que nos va a afectar mucho, ¿no? Pues si este hombre no cambia, si Trump no cambia un poco su actitud de reconducir este tema, pues mal. La subida del petróleo también nos va a afectar de una manera muy notable. Y ahora vamos a ver, porque quizás, y volviendo un poco a lo de España, a mí me parece que es importante que ahora ya han reconsiderado el tema de las energías. Sí, ese campo, si se actuaran, yo creo que lleva, porque también el anterior ministro de Energía es otro, por eso demuestra que todo no es perfecto. Claro. Era otro de los puntos débiles del gobierno de Mariano Rajoy, Y, claro, que tenía puntos muy importantes. Por ejemplo, el ministro de Economía, que ha cesado, que ha estado solo 80 años, ha sido profesor de la señora Calviño. Era un hombre Calviño, ese era un ha sido hombre el que la ha brillante, preparado. claro, bueno, claro. con un currículum, Sí. y yo no lo he oído decir por ningún lado, pero bueno, pero también había, el ministro de Energía estaba creando unos problemas gordísimos. Bueno, esto es de que, lo de es que es Nadal verdad, ha sido, y eso sí. demuestra que la perfección humana... había prepotencia y ha tenido consecuencias muy nefastas. Además, bastante prepotente el señor. Sí, las ha tenido, sí, era una actitud, las ha tenido poco... malas para todos, para los inversores en energías renovables, que eso no se puede hacer, cambiar las reglas de juego a mitad de partido cuando habían hecho unas inversiones, y además cuando al 2000, es que nos queda un año, don Gervasio, para esta situación en que ya un 20% tiene que ser de la producción energética, tiene que ser de energías limpias. Y el autoconsumo, y es muy importante. Y luego que parece que este gobierno quiere apalar, ojalá. No, pero si es que ya hay una decisión de tribunales europeos donde dice que eso ya hay que favorecerlo y alimentarlo, porque no tenía ningún sentido. Por tanto, en ese sector tienen mucho que hacer, y yo creo que podía ser uno de los puntos fuertes de este gobierno. La señora Rivera, que tiene ese garbanzo negro, pero que no es óbice para que pueda acertar en otras cosas, de Castor, lo que demuestra que no somos infalibles, claro, y que la perfección humana, pero no es un error ocuparlo ni tampoco destacarlo, es decir, ni una cosa ni otra, es decir, como en la vida están los grises. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. La semana que viene hablaremos más. Gracias a usted. Espero poder hablar más económica, más de números, más de tal, porque estoy harto ya de la política, pero bueno, tenemos que se mezcla con la economía en estos tiempos. Y a ustedes, pues lo que les digo, paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.